El mar de fuego, capítulo 37. La cámara de los condenados a Barrack. El cráneo, impulsado por el puntapié, había rodado hasta tropezar con una pila de huesos pelados, donde se había detenido. Más esqueletos y más cráneos, casi demasiados para contarlos, llenaban la cámara. Todo el suelo de la habitación estaba alfombrado de huesos, perfectamente conservados en la atmósfera sellada, intactos a lo largo de los siglos. Los muertos yacían donde habían caído, con las extremidades torcidas en posturas grotescas. ¿Cómo ha muerto esta gente? ¿Qué los mató? Alfred miró a un lado y a otro, esperando ver surgir en cualquier momento el responsable de las muertes. «Puedes tranquilizarte», dijo Aplo. «No los atacó nada. Se mataron entre ellos. Y algunos ni siquiera iban armados. Mira esos dos, por ejemplo». Una mano empuñaba una espada, cuya brillante hoja de metal no se había oxidado en aquella atmósfera seca y cálida. El filo mellado del arma yacía junto a una cabeza seccionada y separada de los hombros. Un arma, dos cuerpos. Pues sí, pero entonces, ¿quién mató al matador?, inquirió Alfred. Buena pregunta, reconoció Aplo. Se arrodilló a examinar con más detalle uno de los cuerpos. Las manos del esqueleto estaban cerradas en torno a la empuñadura de una daga. La hoja estaba firmemente encajada entre las costillas del propio cadáver. Parece que el matador se dio muerte a sí mismo, observó el patrín. Alfred retrocedió un paso con una mueca de horror. Aplo echó un rápido vistazo a su alrededor y constató que más de uno había muerto de su propia mano. Asesinato en masa. Se incorporó. Suicidio en masa. Alfred lo miró espantado. Eso es imposible. Los Sartán veneramos la vida. Nosotros jamás, igual que jamás han practicado la nigromancia. Lo cortó Aplo con brusquedad. Alfred cerró los ojos, hundió los hombros y ocultó el rostro entre las manos. Jonathan penetró a regañadientes en la estancia y contempló el panorama con aire perplejo. El cadáver del príncipe Edmund se quedó junto a una pared, impasible, sin demostrar el menor interés. Aquella gente no era su pueblo. El Lázaro de Hera se deslizó entre los restos de esqueletos, moviendo con rapidez sus ojos muertos vivos. Aplo no perdió de vista a la duquesa mientras se acercaba a Alfred, que se había recostado contra la pared con aire abatido. «Domínate, Sartán. ¿Puedes cerrar esa puerta?» Alfred lo miró con cara angustiada. «¿Qué? Cerrar la puerta. Puedes hacerlo». «Eso no detendrá a Cleitus. Ha sabido cruzar las runas de reclusión. Pues al menos retrasará su entrada. ¿Qué diablos te sucede? ¿Estás seguro de que quieres qué? ¿De veras quieres quedarte aquí encerrado?» Con un gesto de impaciencia, Aplo indicó las otras 6 puertas de la cámara. Sí, claro, ya entiendo», murmuró Alfred. «Supongo que no sucederá nada». «Supón todo lo que quieras, pero cierra esa maldita puerta». Aplo dio una vuelta sobre sí mismo, inspeccionando las otras salidas. Bueno, debe haber algún modo de averiguar a dónde conducen. Debe haber alguna indicación. Un sonido crepitante lo interrumpió. La puerta empezaba a cerrarse. «Vaya, muchas gracias», se disponía a comentar Aplo con sarcasmo, pero se contuvo cuando advirtió la expresión de Alfred. No lo he hecho yo», exclamó el Sartán, vuelto con los ojos desorbitados hacia la puerta de piedra que cerraba lenta e inexorablemente la abertura. De pronto, movido por un impulso irracional, Aplo no quiso verse atrapado en aquel lugar. De un salto interpuso su cuerpo entre la puerta y la pared. La maciza puerta de piedra siguió avanzando hacia él. Aplo le empujó con todas sus fuerzas.
Alfred se agarró furiosamente a la puerta, con las manos tratando de hundir los dedos en la piedra. «¡Usa la magia!», ordenó Aplo. Con voz desesperada, Alfred gritó una runa. La puerta continuó cerrándose. El perro se puso a ladrar ante ella, frenéticamente. Aplo hizo un intento de detenerla, empleando su propia magia, y sus manos trazaron unos signos mágicos sobre la puerta que estaba a punto de estrujarlo. «No servirá de nada», gimió Alfred, dándose por vencido en su intento de detener la puerta. «No hay nada que hacer. Esa magia es demasiado poderosa». Aplo tuvo que darle la razón. En el último momento, cuando ya estaba a punto de quedar aplastado entre la puerta y la pared, saltó a un lado, quitándose de en medio. La puerta se cerró con un estruendo sordo que levantó una nube de polvo e hizo vibrar los huesos de los esqueletos. «Bien», se dijo el Patrín. La puerta ya estaba cerrada. Era lo que quería, ¿no? ¿A qué venía entonces su reacción de pánico? Se preguntó furioso consigo mismo. Era aquel sitio, la sensación que le producía aquella sala, que había impulsado a aquella gente a matarse entre sí, incluso a suicidarse. ¿Y a qué venían las runas de reclusión, destinadas a impedir que nadie entrara o saliera? Una suave luz blanco azulada empezó a iluminar la cámara. Aplo alzó la cabeza rápidamente y vio aparecer una serie de runas que formaban un círculo en torno a la parte superior de las paredes de la cámara. Alfred soltó un jadeo. «¿Qué sucede? ¿Qué dicen esas runas?». Aplo se dispuso a defenderse. «Este lugar está santificado». El Sartán soltó una nueva exclamación de asombro y siguió contemplando las runas, cuyo resplandor se hizo más brillante, bañándolos con una potente luz. «Creo que empiezo a entender. Quien traiga la violencia a este lugar la encontrará vuelta contra él mismo. Esto es lo que dicen». Aplo exhaló un suspiro de alivio. Había empezado a tener visiones de gente atrapada en el interior de una sala aceñada, muriendo de asfixia, volviéndose loca y poniendo un rápido fin a sus vidas. Eso lo explica. Esos Sartán empezaron a luchar entre ellos. La magia reaccionó para detener la violencia y el resultado fue el que vemos. El Patrín empujó a Alfred hacia una de las puertas. No importaba dónde condujera. Lo único que quería Aplo era salir de allí. Por poco no estrelló el Sartán contra la pared de roca. «¡Ábrela!». «¿Pero por qué es sagrada esta cámara? ¿A qué está consagrada? ¿Y por qué si es sagrada ha de tener una protección mágica tan poderosa?». Alfred, en lugar de concentrarse en las runas de la puerta, dejó vagar la mirada por la estancia. Aplo flexionó los dedos y apretó los puños. «Va a ser sagrada para tu cadáver, Sartán, si no abres inmediatamente esta puerta». Alfred se dispuso a hacerlo con irritante lentitud, palpando la piedra con las manos. Miró con fijeza la roca y murmuró unas runas con voz ininteligible. Aplo se quedó junto al Sartán para asegurarse de que no se distraía. Es nuestra oportunidad perfecta para escapar. Aunque Cleitos consiga llegar hasta aquí, no tendrá la menor idea de qué camino hemos tomado. «Aquí no hay fantasmas», intervino la voz de Lázaro. «No hay fantasmas», susurró el eco. Aplo volvió la cabeza y vio a Lázaro pasando de un esqueleto al siguiente. El cadáver del príncipe abandonó su posición junto a la entrada y avanzó hasta las inmediaciones de la mesa de piedra, esa piedra blanca situada en el centro de la estancia. ¿Eran imaginaciones suyas?, se preguntó Aplo, ¿o el fantasma del príncipe se estaba haciendo más nítido y tangible? El Patrín parpadeó y se frotó los ojos. Era aquella condenada luz. Nada tenía el aspecto que debería. «Lo siento», dijo Alfred con un hilo de voz. «No quiere abrirse.
¿Qué significa eso de que no quiere abrirse? Debe de tener algo que ver con esas runas. Alfred hizo un vago gesto hacia el techo. Mientras su magia estaba activada, ninguna otra puede funcionar. Claro, esa es la razón, indicó en tono complacido, como si acabara de resolver una complicada ecuación matemática. No querían que los interrumpieran en lo que estaban haciendo, fuera lo que fuese. Pero fueron interrumpidos, apuntó Aplo, dando una patada a uno de los cráneos, a menos que se volvieran locos y se atacaran entre ellos, lo cual parecía una posibilidad muy real. Tenía que salir de ahí, no podía respirar. Alguna fuerza extraña estaba expandiéndose en la sala, dejándola sin aire. La luz era intensa, dolorosa, deslumbrante. Tenía que salir de allí antes de quedar ciego, antes de asfixiarse. Un sudor húmedo y frío le impregnó las palmas de las manos y le dejó el cuerpo aterido. Tenía que salir de allí. Empujó a Alfred a un lado y se lanzó contra la puerta sellada, sobre la cual empezó a trazar unas runas Patrín. Estaba frenético. Las manos le temblaban de tal manera que apenas podía dar forma a unos signos mágicos que sabía trazar desde que era un niño. Las runas despidieron un fulgor rojizo que se fue amortiguando hasta desaparecer. Había cometido un error estúpido. Sudoroso, apretó los dientes y empezó de nuevo. Tuvo la vaga sensación de que Alfred intentaba detenerlo. Aplo se lo quitó de encima, como habría hecho con una mosca impertinente. La luz blanco azulada seguía aumentando de intensidad y caía sobre él con la fuerza del sol. «Deténganlo», exclamó la voz chillona de Lázaro de Hera. «Nos está dejando», les llegó el eco. Aplo se echó a reír. No iba a poder salir de allí y lo sabía. Su risa tenía un tono histérico. Escuchó la exclamación de la muerta viva, pero no le prestó atención. Morir. Todos iban a morir. El príncipe, la voz de Alfred y el ladrido del alma del perro llegaron al mismo tiempo y resultaron casi imposibles de distinguir, como si el sartán hubiera dotado de palabras al perro. Con el cuerpo y la mente entumecidos por el veneno, la fatiga y lo que solo podía catalogarse de pánico, Aplo advirtió que al menos uno de los miembros del grupo había descubierto una salida. El cadáver del príncipe se derrumbó sobre la mesa, como si lo hubiese abandonado la magia horrible que lo había mantenido con vida. El fantasma de Edmund estaba alejándose del cuerpo que había sido su prisión, con el porte regio y sereno que había poseído en vida, y el rostro transfigurado, arrebatado de éxtasis. Los brazos del cadáver yacieron laxos sobre la madera. El fantasma levantó los suyos, dio un paso, avanzando entre la sólida piedra de la mesa, como un fantasma de verdad. Dio otro paso, y otro más. El fantasma estaba dejando atrás su cuerpo. ¡Deténganlo! Las facciones cambiantes de Lázaro, en las que se fundían las de la muerte y la viva, miraron a Aplo. «Sin él nunca recuperarás la nave». En ese mismo instante, «Su pueblo está intentando desmontar la estructura de runas que has colocado en la nave. Baltasar proyecta atravesar el mar de fuego, navegando y atacar Necrópolis». «¿Cómo puedes saber tal cosa?», gritó Aplo. Se oyó a sí mismo gritando, pero no pudo evitarlo. Estaba perdiendo el control. «Las voces de los muertos me lo cuentan», respondió Lázaro. «Los oigo desde cada rincón del mundo. Detén al príncipe, o tu voz se unirá a la suya». Tu voz se unirá a la suya. Nada de aquello tenía sentido. No era más que un sueño desquiciado. Aplo dirigió una mirada acusadora a Alfred. «Ah, no. Esta vez no he sido yo quien ha formulado el hechizo», protestó Alfred retorciendo las manos. «Pero es cierto.
Se está marchando. El fantasma del príncipe, con los ojos abiertos, se deslizó a través de la mesa de piedra, aproximándose a su centro. El espíritu se hizo más nítido a los ojos de los testigos, mientras el cuerpo sin vida de Edmund empezaba a deslizarse hacia el suelo. ¿A dónde iba el fantasma? ¿Qué fuerza se lo llevaba? ¿Qué podía hacerlo volver? «Alteza», exclamó Jonathan con la voz quebrada de frenética urgencia. «Tu pueblo, no puedes abandonarlo. Te necesita. Tu pueblo», añadió Lázaro en tono persuasivo, «está en peligro. Baltasar gobierna ahora en tu lugar y conduce a tu pueblo a una guerra que no puede en modo alguno esperar ganar». «¿Nos puede oír?», preguntó Aplo. Sí, podía. El fantasma titubeó por un instante. Miró a quienes lo rodeaban y la expresión de extasiado asombro se borró de su rostro, sustituida por una mueca de duda y de pesar. «Parece una lástima hacerlo volver», murmuró Alfred. Aplo hubiera podido hacer algún comentario sarcástico, pero no tenía energías para ello. Además, se irritó consigo mismo por haber tenido idéntico pensamiento. «Vuelve con tu pueblo». El Lázaro estaba convenciendo al fantasma para que regresara a su cuerpo, incitándolo con suavidad, como atraer una madre a un niño lejos de los peligros del borde del acantilado donde juega. «Es su deber, Alteza. Eres responsable de él. Siempre lo has sido. No puedes ser egoísta ahora y abandonarlo cuando más te necesita». El fantasma perdió consistencia y se difuminó hasta volver a ser el mismo velo borroso de antes. Y a continuación se desvaneció, desapareció por completo. Aplo cerró los ojos con fuerza, pensando de nuevo que la fantasmal luz azul le jugaba una mala pasada. Parpadeó repetidas veces y miró a su alrededor para ver si alguien más lo había visto. Alfred tenía la mirada perdida en la mesa de piedra blanca. Jonathan ayudaba al cadáver resucitado a ponerse en pie. ¿Alguien se daría cuenta si, en la calle, a plena luz del día, un transeúnte no produjera sombra? «Mi pueblo», murmuró el cadáver. «Debo volver con mi pueblo». Las palabras eran las mismas. El tono de voz había cambiado. La diferencia era sutil. Un cambio en la entonación, en la modulación. No las pronunciaba de memoria, como un autómata, sino que las estaba pensando, las estaba sintiendo. Y Aplo se dio cuenta de que el cadáver de Edmund volvía a ser capaz de actuar. Los ojos ciegos volvían a ver. Estaban fijos en el Lázaro, y en su mirada había una sombra de duda. El patrín supo entonces dónde había ido a parar el fantasma. Una vez más, se había unido al cuerpo muerto del príncipe. Miró a Lázaro y advirtió que éste había apreciado el mismo fenómeno y que no le había gustado nada. Aplo no sabía qué venía aquello, ni le importó. En aquella sala habían sucedido, más bien estaban sucediendo, cosas muy extrañas. Cuanto más tiempo permanecía ahí, menos le gustaba la sala, y ya desde el primer momento le había gustado bastante poco. Tenía que haber algún modo de apagar aquellas condenadas luces azules. «La mesa», dijo Alfred de improviso. «La clave es la mesa». Se acercó a ella salvando con cuidado los cuerpos que cubrían el suelo. Aplo fue con él, manteniéndose a su lado paso a paso. «Y mira esto», le dijo el sartán. «Los cuerpos que rodean la mesa están vueltos hacia afuera, como si hubieran caído defendiéndola. Y son los que iban desarmados», añadió Aplo. «Las runas sagradas, una mesa que esta gente murió por proteger. Si se tratara de Mensch, apuntaría que esta mesa es un altar». Sus ojos se encontraron con los de Alfred
y en ambas miradas había la misma pregunta. Los Sartán se consideraban dioses. ¿A qué entonces podían rendir veneración? Alfred y el Patrín llegaron juntos a la mesa. Jonathan la estaba examinando minuciosamente, con aire concentrado, y alargó una mano hacia ella. «¡No la toques!», exclamó Alfred. El duque retiró la mano al instante. «¿Y por qué no? Las runas que tiene grabadas, ¿no lees lo que dicen?». «No muy bien». Jonathan se sonrojó. «Son muy antiguas». «Sí que lo son», dijo Alfred en tono solemne. «Su magia tiene que ver con la comunicación». «¿La comunicación? ¿Eso es todo?». Aplo estaba decepcionado, disgustado. Alfred empezó a descifrar poco a poco el entreversado mensaje. «La mesa es antigua, no procede de este mundo. La trajeron del viejo mundo, del mundo separado. La trajeron consigo y la colocaron aquí, debajo del primer edificio que construyeron en este lugar. ¿Con qué propósito? ¿Qué sería una de las primeras cosas que intentarían esos antiguos Sartán?». «Comunicarse», apuntó Aplo, estudiando la mesa con más interés. «Comunicarse, en efecto, pero no entre ellos en este mundo, pues para eso podían valerse de su magia. Lo que intentaban era establecer contacto con los otros mundos. Un contacto que nunca se produjo». «¿De veras?». Alfred estudió la mesa y colocó las manos sobre las runas grabadas sin tocar la piedra, con los dedos extendidos y las palmas hacia abajo. «Supongamos que al intentar esa comunicación con los otros mundos, entraron en contacto con algo o con alguien que no esperaban. La fuerza que se nos opone es antigua y poderosa. No puede ser combatida ni aplacada. Las lágrimas no la conmueven, ni la afectan las armas que tenemos a nuestro alcance. Cuando al fin hemos reconocido su existencia, ya es demasiado tarde. Así pues, nos inclinamos ante él». Aplo recordó las palabras, pero no consiguió concretar dónde las había oído. En otro mundo, en Ariano, en Prián. Le vino a la mente la imagen de un Sartán, pero Aplo no había hablado nunca con otro Sartán que no fuera Alfred, hasta su llegada a Abarrak. Aquello no tenía sentido. «¿Dicen algo de cómo salir de aquí?», preguntó el Patrín. Alfred captó el tono nervioso de la voz de Aplo y con expresión grave respondió: «Uno de nosotros tiene que intentar la comunicación». «¿Y con quién crees que vas a establecer contacto?». «No lo sé. Está bien lo que sea, con tal de poner fin a esto». «No, espera un momento, Sartán. Yo también quiero participar en ello», dijo Aplo con aire sombrío. «Quiero escuchar lo que tú oigas». «¿Y tú, Jonathan?». Alfred se volvió hacia el duque. «Tú eres el representante de este mundo». «Sí, participaré. Tal vez pueda descubrir el modo de ayudar». Jonathan dirigió una mirada extraviada hacia su esposo, y la frase murió en sus labios. «Sí», repitió por último en un susurro. «Yo vigilaré la puerta», apuntó el azaro de la duquesa, desplazándose hasta colocarse junto a la roca sellada. «En realidad no es necesario». A Alfred le resultaba difícil mirar directamente a Hera. Lo intentó varias veces, pero sus ojos seguían desviándose de Lázaro, evitando su visión. «Nadie puede penetrar en esta cámara sagrada. La última vez entraron», replicó el Lázaro. «Entraron», musitó su fantasma. «Lo que dice es cierto». Alfred se humedeció los labios resecos y tragó saliva. «Ahora no podemos preocuparnos de eso», intervino Aplo en tono terminante. «¿Qué hemos de hacer? Pongan las manos sobre la mesa. Ahí tienen las muescas en la piedra, donde tienen que colocar las manos. Así, con la palma hacia abajo.
los dedos separados y los pulgares en contacto. Aplo, asegúrate de que ninguno de tus tatuajes mágicos entre en contacto con la piedra. Pon la mente en blanco. ¿Quieres que piense como un sartán, no es eso? No me será difícil. Aplo siguió las instrucciones de Alfred. Con suma cautela, colocó las manos en contacto con la mesa y sus músculos se tensaron involuntariamente, esperando una descarga, una punzada dolorosa o algo parecido. Al tocar la piedra, la notó sólida, fría y tranquilizadora bajo sus manos. Les advierto que no tengo idea de lo que pueda suceder, reiteró Alfred mientras posaba sus manos sobre la mesa con gesto nervioso. Jonathan, situado enfrente de ellos, los imitó. Alfred empezó a cantar las runas. El duque, tras un momento de titubeo, se unió a él, utilizando el lenguaje de sus antepasados con torpeza e indecisión. Aplo permaneció sentado, inmóvil y en silencio. El perro se enroscó en el suelo junto a su amo. Muy pronto, el único sonido que captaban los tres era la cantinela de Alfred, y poco después ni siquiera esta. El Lázaro permaneció junto a la puerta, y en silencio observó cómo Alfred se derrumbaba hacia adelante sobre la mesa, cómo Aplo posaba la cabeza en la piedra, y cómo Jonathan apoyaba la mejilla sobre la superficie blanca y fría de esta. El perro parpadeó varias veces, soñoliento, y cerró los ojos definitivamente. Entonces, el Lázaro dejó oír su voz helada. Vengan a mí, sigan mi llamada. No teman a las runas de reclusión, pues son para los vivos y no tienen poder sobre los muertos. Vengan a mí, vengan a esta cámara. Ellos les abrirán la puerta, como la abrieron hace tanto tiempo, e invitarán a entrar a su propia perdición. Son los vivos quienes nos han hecho esto. Quienes nos han hecho esto, repitió el eco. Cuando no quede nadie con vida, proclamó el Lázaro, los muertos serán libres. Libres. Fin del capítulo. Capítulo 38. La cámara de los condenados. Abarrac. Una sensación de pesar y tristeza embargó a Alfred, pero aunque dolorosas, la pena y la desdicha que tenían eran preferibles con mucho a la ausencia de sentimientos que habían experimentado antes de unirse a aquella hermandad. Antes era un pellejo vacío, una cáscara sin contenido. Los muertos, aquellas espantosas creaciones de quienes empezaban a emplear la nigromancia, tenían más vida que él. Alfred exhaló un profundo suspiro y alzó la cabeza. Una mirada en torno a la mesa le permitió descubrir sentimientos parecidos en las expresiones apacibles de los hombres y mujeres congregados en aquella cámara sagrada. La tristeza y el pesar no estaban cargados de amargura. Esta invade a quienes han provocado su propia tragedia como consecuencia de sus malos actos. Y Alfred previó un tiempo en que una profunda amargura se extendería entre todo su pueblo, a menos que pudiera curarse de su locura. Suspiró otra vez. Apenas momentos antes se había sentido radiante de alegría, y la paz se había extendido como un bálsamo sobre el mar de magma en ebullición de sus dudas y temores. Pero tal sensación embriagadora de exaltación no podía durar en aquel mundo. Tenía que volver a afrontar sus problemas y peligros, y con ello la tristeza y la pesadumbre. Una mano surgió de pronto y asió la suya. Era una mano firme, su piel fina y sin arrugas, que le apretaba los dedos con una energía. La de Alfred, en cambio, envejecida y apergaminada, apenas tenía fuerza. Esperanza, hermano, dijo el joven en tono pasivo. Debemos tener esperanza. Alfred se volvió a observar al hombre sentado a su lado.
El joven tenía unas facciones atractivas, firmes y resueltas, como un buen acero templado en la forja. Ni la menor sombra de duda empañaba su brillante superficie. Su hoja estaba esmerilada hasta formar un filo cortante como el de una navaja. El joven le resultaba familiar a Alfred. Tenía el nombre en la punta de la lengua, pero no terminaba de salir. «Ya lo intento», contestó, reprimiendo con un parpadeo las lágrimas que de pronto le venían a los ojos. «Tal vez sea porque he visto muchas cosas durante mi larga existencia. Ya he conocido antes la esperanza, pero siempre he terminado viéndola marchitarse y morir como los mensch que habían puesto a nuestro cuidado. Nuestro pueblo se lanza de cabeza hacia el mal, como locos de atar corriendo hacia el borde del precipicio, con la intención de arrojarse al abismo. ¿Cómo podemos detenerlos? Somos demasiado pocos. Nos presentaremos ante ellos», apuntó el joven. «Les revelaremos la verdad y nos arrojarán al precipicio con ellos», pensó Alfred, pero guardó las palabras para sí. Prefería que el joven siguiera sumido en sus sueños luminosos mientras fuera posible. «¿Qué crees que sucedió para que todo saliera tan mal?», preguntó pues con tristeza. El joven tenía la respuesta. Los jóvenes siempre la tienen para todo. A lo largo de la historia, el hombre siempre ha temido las fuerzas del mundo que no puede controlar. Estaba solo en un universo intenso en el cual se sentía desamparado. Por eso en la antigüedad, cuando se descargaba el rayo y retumbaba el trueno, el hombre llamaba a gritos a los dioses para que lo salvaran. En un pasado más reciente, empezó a comprender el universo y sus leyes a través de la ciencia y de la tecnología. Desarrolló los medios para controlar el universo. Por desgracia, como el rabino que creó el golem, el hombre descubrió que no puede controlar su propia creación. En lugar de hacerse con el control del universo, estuvo a punto de destruirlo. Después del holocausto no le quedó nada en qué creer. Todos sus dioses lo habían abandonado. Y entonces se volvió hacia sí mismo, hacia las fuerzas que tenía dentro de sí, y descubrió la magia. Con el paso del tiempo, esa magia nos proporcionó más poder del que habíamos obtenido en nuestros muchos milenios de existencia. Dejamos de necesitar a los dioses y nosotros mismos ocupamos su lugar. «Es cierto, nos consideramos dioses», asintió Alfred pensativo. Y ser dioses era una tarea gravosa, una pesada responsabilidad. Al menos eso era lo que nos decíamos. Era preciso gobernar y controlar la existencia de los más débiles que nosotros, privarlos de su libertad para determinar su camino en la vida, obligarlos a seguir el único camino que nosotros considerábamos conveniente. Y sin embargo, ¿cuánto nos gustaba nuestro papel?, exclamó el joven. Alfred replicó con un suspiro. «Vaya si nos gustaba. ¿Y cuánto nos gusta todavía? ¿Cuánto lo anhelamos? Por eso va a ser difícil, muy difícil». «Hermanos», interrumpió una mujer sentada a la cabecera de la mesa. «Ya vienen». Nadie dijo una palabra más. Solo los ojos se comunicaron. Con la cabeza vuelta, cada cual contempló inquisitivamente a quienes tenía a su alrededor y recibió de ellos energía y confianza. Alfred vio un destello de decisión y de profunda alegría en los ojos del joven. «Que vengan», exclamó este de pronto. «No somos avaros decididos a atesorar el oro que hemos descubierto. Que entren y lo compartiremos con ellos de buena gana». Los demás jóvenes reunidos en torno a la mesa se enardecieron con la arenga del joven. Llenos de ardiente inspiración, asintieron a gritos. Los presentes de más edad reaccionaron con sonrisas de indulgencia y de pena. Muchos entornaron los párpados para que su amarga experiencia y su desafortunada sabiduría no sofocaran aquella llama luminosa. Además, pensó Alfred, tal vez eran ellos los que andaban errados. Quizá los jóvenes tenían razón. Al fin y al cabo, ¿por qué les había sido revelado aquello si no era para divulgarlo? Del otro lado de la cámara sellada les llegó un estruendo que indicaba la presencia de mucha gente.
Y no era el sonido de unos pasos que avanzaron en orden disciplinados, sino el estrépito confuso y desordenado de la indisciplina, del caos y el tumulto de la multitud desenfrenada. Los Sartán sentados en torno a la mesa cambiaron de nuevo unas miradas dubitativas. Nadie podía entrar en la cámara a menos que ellos la abrieran. Sus ocupantes podían quedarse allí encerrados para siempre. Nuestro hermano tiene razón, intervino la Sartán de más edad, una mujer cuyo cuerpo era menudo y frágil como el de un pajarillo, pero cuyo espíritu indómito y cuya poderosa magia los había conducido a su maravilloso descubrimiento. Hemos sido unos avaros que ocultábamos nuestra riqueza bajo el colchón, que vivíamos en la pobreza durante el día y sacábamos nuestro oro en la oscuridad de la noche para contemplarlo con codicia antes de devolverlo a su escondite. Como el avaro que no saca provecho de su oro, también nosotros nos marchitaremos y nos secaremos por dentro muy pronto. Compartir nuestra riqueza no es solo nuestra responsabilidad, sino también nuestra alegría. Desactivemos las runas de protección. Alfred bajó la cabeza. Sabía que aquello era lo que debían hacer, pero temía que no ser lo suficientemente fuerte. Notó que se cerraba sobre la suya una mano cálida y fuerte que intentaba transmitir la confianza de quien la guiaba. «Nos escucharán», murmuró el joven con suavidad exultante. «Es preciso que lo hagan». La luz blanco-azulada, brillante y hermosa, perdió la intensidad, se volvió mortecina y se apagó. El alboroto al otro lado de las puertas selladas se hizo de pronto más potente y mucho más siniestro, lleno de gritos y burlas, de cólera y de odio. A Alfred le dio un vuelco el corazón. Su mano, agarrada con fuerza a la del joven, temblaba. «Tenemos razón. Lo que hacemos es lo correcto», se recordó a sí mismo una y otra vez. Pero ¡ay, qué difícil resultaba! Las puertas de roca se abrieron con un crujido. La multitud irrumpió en la estancia, y los que venían detrás empujaron a quienes estaban delante para penetrar en su objetivo. Sin embargo, la vanguardia del grupo se detuvo, desconcertada ante la actitud de calma y los semblantes graves y solemnes de los congregados en torno a la mesa. Las multitudes se enardecen con el miedo. Frente a la calma y la razón, suelen empezar a perder parte de su energía. Los gritos enfurecidos se redujeron a murmullos, rotos en ocasiones por la exclamación de alguien, desde las últimas filas de intrusos, exigiendo saber lo que sucedía. Los que habían penetrado en la sala con intenciones violentas parecían perplejos, como si buscaran entre ellos algún líder, alguien que reavivara la reconfortante llama de la rabia. Un individuo se adelantó al grupo. El ánimo de Alfred, revivado por un pálpito de esperanza, volvió a hundirse en la desesperación. El hombre iba vestido de negro. Era, por tanto, uno de los practicantes de las artes nigrománticas recién descubiertas y hasta entonces prohibidas. El individuo era poderoso, carismático, y se rumoreaba que aspiraba a proclamarse rey. Abrió la boca, pero antes de que pudiera decir nada, la anciana le preguntó con ligero tono de reproche, contemplándolo como si mirara a un chiquillo revoltoso que acaba de interrumpir a sus mayores. ¿Por qué has venido con tus seguidores a perturbarnos en nuestro trabajo, Cleitus? Porque su trabajo es cosa de herejes, y hemos venido a ponerle fin, respondió el nigromante. Nuestro trabajo aquí fue determinado por el Consejo, que ahora lamenta profundamente su decisión, la cortó Cleitus en tono sarcástico. Detrás de él sonaron unas voces de aprobación. Ahora el nigromante sabía que él movía los hilos. O tal vez Alfred comprendió entonces, en un súbito destello de aterradora lucidez, que Cleitus había estado detrás de todo lo sucedido. Suya era la chispa que había prendido el fuego. Ahora solo tenía que soplar sobre los carbones para crear un infierno. El consejo les encargó la tarea de establecer contacto con los otros mundos, de explicarles nuestra situación desesperada, el peligro que corremos, y rogarles que nos envíen la ayuda que nos prometieron antes de la separación. ¿Y cuál ha sido el resultado? Durante meses no hicieron nada, y luego de pronto
se presentan diciendo tonterías que ni un niño creería. Sí son tonterías, lo interrumpió la anciana en una voz calmada y armoniosa, que contrastaba con el tono estridente y excitado de su acusador. ¿Y entonces por qué no se tienes? Déjanos continuar con... Porque son tonterías peligrosas, gritó Cleitus. Luego guardó silencio por unos instantes, tratando de dominarse. Hombre inteligente, sabía que descargar golpes furiosos a diestra y siniestra era tan poco práctico en el duelo verbal como en el combate con espadas de verdad. Su voz, cuando volvió a oírse, había recuperado la compostura, porque por desgracia, algunos entre nuestro pueblo tienen la candidez de un niño, y porque otros, como ese, la mirada de Cleitus se volvió hacia el joven, y los ojos del nigromante se nublaron de ira. Son jóvenes que se han visto atraídos a su trampa por los brillantes señuelos que han agitado delante de ellos. El joven no dijo nada, pero la mano que agarraba a la de Alfred aumentó su presión, y sus atractivas facciones se hicieron más serenas. ¿Qué relación había entre el joven y el Cleitus? No podía ser su hijo, pues Cleitus no tenía edad suficiente para haberlo engendrado. ¿Un hermano menor, tal vez, que había mostrado adoración por él mayor hasta que había descubierto la verdad? ¿El discípulo de un maestro en otro tiempo venerado? Alfred cayó en la cuenta de que ignoraba el nombre del joven. Los nombres no habían tenido nunca importancia para los reunidos en torno a la mesa. Muy adentro, algo le dijo a Alfred que nunca llegaría a conocerlo, y que ello, por alguna causa, no tendría importancia. Se sintió más fuerte y consiguió responder a la presión del joven sobre su mano. El joven lo miró con una sonrisa. Por desgracia, aquella sonrisa fue como arrojar aceite a las ascuas humeantes de Cleitus. Se les acusa de corromper la mente de nuestros jóvenes, y ahí está la prueba, declaró señalando al joven con un dedo acusador. La multitud se abalanzó hacia adelante. Su cólera rugía como el estruendo de la lava en el mar de fuego, filtrándose por las grietas del terreno. La anciana apartó con gesto enérgico la mano de aquellos de sus hermanos que respetuosamente intentaron ayudarla, y se puso en pie por sus propias fuerzas. «Llévenos ante el consejo, pues», respondió con una voz que apaciguó la feroz oleada. «Allí responderemos de las acusaciones que se nos formulen». El consejo es un atajo de estúpidos babosos, que en sus desencaminados esfuerzos por preservar la paz han tolerado sus divagaciones durante demasiado tiempo. El consejo me ha entregado el mando. La multitud lo vitoreó. Cleitus, envalentonado, volvió su dedo acusador del joven a la anciana. Sus mentiras heréticas no harán más daño a los incautos. Los vítores aumentaron de intensidad y se hicieron más siniestros. La multitud volvió a empujar. Las hojas de puñales y espadas brillaron en la sala. Quien empuña el acero en esta cámara sagrada verá cómo la punta de su arma se vuelve contra su propio pecho, amenazó la anciana. Y esta vez fue Cleitus quien alzó la mano y detuvo el avance de sus secuaces. El clamor dio un paso a un par de murmullos. Pero si el nigromante detuvo la amenaza, no fue por miedo o por compasión. Lo hizo para demostrar su dominio, para dejar en claro que podía soltar a su jauría en el momento que quisiera. «No queremos hacerles ningún daño», dijo con aire congraciador. «Accedan a presentarse públicamente y confesar que han mentido al pueblo. Díganles...» Cleitus hizo una pausa, urdiendo su tela de araña. «Díganles que en realidad sí se comunicaron con los otros mundos y que pensaban apropiaros de las riquezas. En realidad, ahora que lo pienso, es probable que no ande muy desencaminado». «¡Mentiroso!», exclamó el joven, poniéndose en pie de un salto. «Sabes muy bien lo que hemos hecho. Yo te lo conté, te lo expliqué todo, y solo quería compartir contigo». El joven abrió los brazos y, vuelto hacia los reunidos en torno a la mesa, añadió: «Les ruego que me perdonen. Yo he provocado todo esto». «Habría sucedido de todos modos», le contestó la anciana con dulzura. «Sí,
Habría sucedido de todos modos. Llegamos demasiado pronto o demasiado tarde. Ocupa otra vez tu lugar en la mesa. Abatido, el joven se derrumbó en su asiento. Esta vez le tocaba a Alfred ofrecerle consuelo, todo el consuelo que pudiera. Posó la mano en el antebrazo del joven. «Domínate», le dijo en silencio. «Prepárate para lo que se avecina. Demasiado pronto, demasiado tarde. Por favor, que no sea demasiado tarde. Lo único que nos queda es la esperanza». Cleitus estaba diciendo algo. Aparecer en público y denunciarse ustedes mismos como charlatanes. Y entonces se determinará el castigo adecuado. Y ahora pónganse de pie y apártense de esa mesa, ordenó con una fría y chirriante voz como la puerta de piedra. Varios de sus secuaces avanzaron unos pasos empuñando cinceles y martillos de hierro. «¿Qué te propones hacer, Cleitus?». El interpelado movió de nuevo el dedo, señalando esta vez la blanca piedra. «La mesa será destruida para que no conduzca a otros al mal». «¿A la verdad te refieres?», replicó con calma la anciana. «¿No es eso lo que temes? Apártate, o sufrirás el mismo destino». El joven levantó la cabeza y miró a Cleitus sobrecogido. Hasta aquel instante no había empezado a comprender el terrible plan que había tramado el nigromante. Alfred sintió una profunda lástima por el joven. La anciana permaneció en pie donde estaba junto a la mesa. Como un solo ser, los hombres y mujeres reunidos en torno a la mesa se incorporaron de sus asientos y la imitaron. «Pierdes el tiempo y probablemente también perderás la vida». «Cleitus, puedes silenciar nuestras voces, pero vendrán otros», anunció la mujer, «y la mesa no será destruida». «¿Te propones defenderla?». Cleitus usó de nuevo su tono socarrón. «Con nuestro cuerpo no, con nuestras plegarias. Hermanos, no ejerzan violencia, no hagan daño a nadie. Este es nuestro pueblo. No levanten defensas mágicas, pues no será necesaria ninguna. Te lo advierto de nuevo, Cleitus». La voz de la anciana se hizo más potente, llena de orgullo. «Esta cámara es sagrada. Quienes traigan violencia a ella». Se escuchó el chasquido de un arco. Una flecha voló sobre la mesa y se clavó en el pecho de la mujer. «Sean perdonados», susurró antes de derrumbarse. La blanca piedra se manchó con su sangre roja. Alfred intuyó un movimiento y se volvió. Un hombre alzó el arco y apuntó el dardo en dirección a él. El rostro del arquero estaba contraído de miedo y de la cólera que éste alimenta. Alfred no podía moverse. No habría sido capaz de trazar una defensa mágica aunque hubiera querido. El arquero tensó el arma, dispuesto para soltar la flecha. Alfred continuó inmóvil, esperando la muerte. No con valentía, se dijo apenado, sino de la forma más estúpida. Una mano firme que apareció por detrás del sartán lo empujó a un lado y Alfred se encontró cayendo. Fin del capítulo.